Hello, hello. Bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y ya platicamos acerca de los evangelistas, cuál era su objetivo. Hablamos de Mateo, de Marcos, de Lucas y hoy vamos a cerrar con súper broche de oro hablando del evangelista San Juan. Este evangelio tan distinto a los demás. Tan es así que a los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como sinópticos, porque van a narrar la vida de Jesús de una forma muy similar. Sí, algunos tendrán pasajes propios o unos dirán unos detalles y otros, pero en general la estructura, los milagros, las prédicas son muy similares. Y por otro lado tenemos a Juan, que se fue. A pesar de que es la misma vida del mismo Jesús, la misma época, es muy distinta su forma de expresar. Pero vámonos por partes. Primero, ¿quién era Juan? Todo el tiempo el evangelio se le ha atribuido al discípulo amado, al apóstol San Juan, el hermano de Andrés, hijo de Zebedeo, pescador, amigo de Simón Pedro. Últimamente hay quienes han querido como refutar y decir que realmente no fue Juan, pero no se han juntado como argumentos contundentes, entonces nos quedamos hasta ahorita con que el autor fue Juan. Sí puede ser que no él de su puño y letra, a lo mejor Juan le platicaba a un discípulo y el discípulo ya agarraba dictado y firmó como Juan porque pues fue Juan. Esos detallitos ya no los sabemos. Pero quedémonos con que el autor del evangelio es el apóstol San Juan, el discípulo amado, aquel que Jesús llamó, el que se recostó en su pecho. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque en el mismísimo evangelio él dice: quien escribe estuvo ahí y da testimonio. Y Juan, junto con Santiago y con Pedro, va a tener, digamos, acceso a cosas que los demás apóstoles no. Por ejemplo, la transfiguración o el hecho de que se metió al pretorio porque tenía conocidos en Jerusalén, etc. El cenáculo en la última cena. Entonces, la vivencia de Juan se va a ver plasmada en su evangelio. Sabemos que era una persona judía, Juan es judío. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el evangelio va a utilizar términos judíos, por ejemplo, rabí, Mesías, Siloé, conoce de la geografía, se le hace fácil decir, es que fue a tal lugar, es que estuvo en tal punto, porque pues él lo conocía, Juan vivía ahí y sabía perfectamente de los lugares, así como tú dices, das vuelta en la tienda de don fulanito y ahí llegas a la casa de doña sultanita. Pues así se nota Juan cuando escribe su evangelio. Va a decir también frases hebreas como por ejemplo gozar en el gozo. Repetir el santo de los santos era muy propio de los hebreos porque no tenían el superlativo ísimo. O sea, nosotros decimos el santísimo. Los hebreos decían, los judíos, el santo de los santos, el cantar de los cantares. Gozar en el gozo, esta repetición es muy propia de los judíos porque no tenían este superlativo que, por ejemplo, en el español sí tenemos. Va a citar el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento hebreo. Recordemos, y si no se acuerdan, yo les recuerdo. La Biblia, el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, originalmente fue escrito en hebreo. Pero después de tantas deportaciones, los judíos ya no hablaban hebreo. De la misma manera que tú y yo ya no hablamos latín. Un grupo de estudiosos se dio a la tarea de traducir la Biblia hebrea al griego, que era el idioma que todos se sabían, como ahorita nosotros tenemos acceso a Biblias en español. Y esta Biblia se le llama la Biblia de los 70, fueron 72 estudiosos, y la traducen al griego. Juan va a citar los textos hebreos, no los textos griegos, lo que nos hace pensar que él sabía hebreo y le costaba, digamos, más trabajo el griego. Y también va a conocer tradiciones judías,
que si se tienen que lavar hasta los codos, que los sacrificios, la Pascua, todo esto, a diferencia, por ejemplo, de Lucas, que él era griego y tenía que investigar tradiciones judías, Juan ya lo tenía casi en el ADN porque creció siendo judío. A pesar de él ser judío, muy probablemente su lengua materna y con la que hablaba con todos era el arameo, al igual que Jesús. Conocía el hebreo por fines de estudio para poder leer la Torá, la Sagrada Escritura. Decide escribir su evangelio en griego, porque Juan es muy listo, al igual que todos los autores del Nuevo Testamento. Había mucho más personas que hablaban griego, y con esto va a llegar a más gente. Y también tiene mucho que ver que Juan, a diferencia, por ejemplo, de Santiago, no muere en Jerusalén, no se queda en territorio israelita, sino que va a migrar a Éfeso, que es una ciudad griega. Muy probablemente los destinatarios del Evangelio de Juan no eran judíos, a pesar de él sí ser judío, sino eran griegos. Escribe en griego, les explica las tradiciones judías para que los griegos entiendan como el contexto en lo que se está moviendo. Sin embargo, sí se nota que su griego es segunda lengua. No es lo mismo que yo ahorita haga un video en español a que haga un video en inglés. Sí sé inglés, pero no es mi lengua materna. Voy a tener muchísimo más vocabulario, más fluidez en el español. Lo mismito le pasa a Juan. Él escribe en griego porque su público habla griego para que llegue a más lugares, pero pues digamos que en gramática o vocabulario un poquito básico porque no es su lengua materna. El Evangelio de Juan es de los últimos libros que se escriben del Nuevo Testamento. Estamos hablando más o menos hacia el año 90 después de Cristo. Tengamos como referencia Marcos, que fue el primer evangelio, aproximadamente al año 60 y tantos. Entonces estamos hablando que pasaron 30 años casi desde que se escribió el primer evangelio. Y esto se va a notar, uno, en el nivel de teología que maneja. Marcos vamos a tener un evangelio mucho más anecdótico, que Pedro le platicó a Marcos a dónde fueron, qué hicieron. Y Juan va a tener estos 30 años de pensar. ¿A qué me refiero con esto? No solo él, sino toda la comunidad. Ya empiezan a salir las primeras herejías, quienes dudan de la humanidad de Jesús o quienes dudan de su divinidad. No es que Jesús es un profeta al que Dios le dio gracias especiales, pero no es Dios. Y otros decían, no, es que Dios no puede tomar forma humana, no puede ser humano porque es Dios, entonces digamos que poseyó el cuerpo de Jesús y ahí lo habitó, y ya cuando se murió pues ahí dejó el cuerpo y él ya es Dios otra vez. Empezaban como todo este tipo de ideas, y es en el ambiente en el que va a escribir Juan. Mucho de su evangelio va a tratar de demostrar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, como para contrarrestar o dar respuesta a estas herejías que ya empezaban a propagarse. Se va a notar estos 30 años de estarle dando vueltas al misterio de la pasión, de la resurrección, de la vida misma de Jesús. El objetivo del evangelista, más que querer narrarnos la vida de Jesús, así de que nació, creció, predicó, hizo milagros, se murió y resucitó, sino es darnos una enseñanza, es mucho más maestro. Y esto lo vamos a notar porque, a diferencia, por ejemplo, de Marcos, que Jesús se la pasa haciendo milagros a diestra y siniestra, en Juan solo vamos a encontrar 7. Y más que milagros, los conoce o los expresa como signos. Y cada signo va a tener una carga teológica sumamente profunda y va a ir seguido de un discurso. Esto es muy característico de Juan. No es que haga el milagro Jesús y vete, no vuelvas a pecar y se vaya. No. ¿Es el milagro o hay una controversia con los fariseos o hay un discurso? Pongamos, por ejemplo, la multiplicación de los panes. El único milagro que encontramos en los 4 evangelios es la multiplicación de los panes.
La narración es muy similar a los sinópticos. Había mucha gente, no había comida, 5 panes, 2 peces y ahora le comen todos. La diferencia en Juan es que terminando este milagro, Jesús se va a aventar un discurso bastante largo en el que nos explica: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Y es un discurso extenso, muy hermoso, acerca de la Eucaristía, que va a ligar con la multiplicación de los panes. Y así, cada milagro que va haciendo es como irnos hablando de una faceta de su persona. Tenemos el discurso del buen pastor, Él es la luz del mundo, Él es la resurrección y la vida, todos estos discursos preciosos. Por eso el Evangelio, más que platicarnos qué hizo Jesús, es con lo que hizo Jesús, qué nos enseña y cómo vamos a vivir nosotros. El libro se va a dividir en 4 partes principales. La primera, el prólogo, que vendrá siendo, pues sí, es un prólogo, una introducción, nos va a presentar a Jesús. En el principio existía la palabra y aquel que es la palabra era Dios y estaba con Dios, y nos va a hablar de una forma muy poco abstracta pero a la vez preciosa de que Jesús es verdaderamente Dios que se encarna y viene a nosotros. Muy buena parte, la mitad del libro más o menos, es el libro de los signos, que es lo que les comentaba. Estos milagros y discursos que nos va a ir platicando acerca de quién es Jesús y sus enseñanzas. En tercer lugar está el libro de la gloria, que seguramente puedes adivinar: la pasión y la resurrección. Dentro de la pasión va a iniciar desde la última cena. En Juan tenemos el relato más largo de la última cena y de la oración del huerto, porque platica todo como ese último discurso que les da Jesús a sus apóstoles antes de que lo aprendan, y la oración va a ir mucho más allá a lo que ya a lo mejor conocemos de si es posible, aparte de este cáliz. Va a ser un discurso larguísimo en el que Él nos encomienda, pide por nosotros, por sus discípulos, etc. Y ya la pasión, que ya va a ser mucho más similar a los demás sinópticos, los relatos de la resurrección. Y el epílogo son las apariciones posteriores. ¿Por qué los separamos si ya desde el libro de la gloria hablar de la resurrección? Porque el epílogo pareciera un añadido posterior. Porque termina Juan y se escribieron estos milagros, aunque fueron muchos, y después viene la segunda pesca milagrosa, cuando le dice Jesús a Pedro: Pedro, me amas, tú sabes que te quiero, etcétera, etcétera, y vuelve a afirmar como igual. Se escribieron estos signos, entonces pareciera que este epílogo fue un añadido posterior. ¿Que porque fue posterior ya no lo queremos? Claro que no, sigue siendo una parte preciosa e importantísima del Evangelio de Juan. Espero que esta súper mini embarradita te haya picado la curiosidad y quieras leer este Evangelio con todas sus riquezas, y en lo personal yo te recomendaría con toda la calma. Juan es un evangelista que tiene una teología muy profunda, pero a la vez eso es lo bello del Evangelio. No te lo leerás como una novela o como un chisme o como una anécdota, pero sí podemos aprender muchísimo de quién era Jesús y verlo a través de ese discípulo que fue capaz de recostarse en su pecho. Fue al discípulo al que le dejó encargada a su mamá, su mejor amigo. La iglesia se la confió a Pedro, sí, pero así como compa del alma de así, Juan era su mejor amigo. Imagínense ver a Jesús a través de los ojos de su mejor amigo. Hasta aquí la vamos a dejar. Estuviste en Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.